tardes. Voy a hablar de lo que es de lo que es la anatomía funcional de lo que es la cavidad vocal. Ya. Comenzando con la exposición, empecemos hablando de la articulación alveolo-dentaria superior e inferior, que esta sería un conjunto entre las raíces de las encías y el hueso que la conforman, muchas veces conocido también como ligamento. En esta imagen, la que está por acá de los dientes, encontramos el hueso y a nivel medial encontramos la encía, y en la parte interna del diente vamos a encontrar una dentina. Y ahora bien, ya un poquito más adelante de lo que vamos explicando de las propiedades del diente, vamos a hablar de la imagen de la derecha. En esta imagen de la derecha vamos a encontrar una mejor visión del ligamento periododental, y también mencionaremos que a nivel del segundo molar encontramos el drenaje de la glándula submandibular. Ahora bien, con respecto a la boca, acá podemos ver las paredes de la boca, también los límites que tiene la boca. Anteriormente la boca se limita con los labios, lateralmente se limita con las mejillas, inferiormente se limita con el piso del paladar. Y posteriormente con el istmo de las fauces. Las paredes, tenemos 6 paredes, que son que la pared superior, en la pared superior encontramos un paladar duro que se ve en los 2 tercios anteriores de la configuración, y al posterior encontramos un paladar blando que termina sobre la úvula. Y bien, continuamos hablando de lo que son los límites y paredes de la boca. En la parte anterior, como dijimos, se limita con lo que son los labios. En la parte posterior se limita con lo que es el velo del paladar y el istmo de las fauces. En la parte superior se limita con lo que es la bóveda palatina, y en la parte inferior se limita con la lengua y el piso de la boca. Y en las 2 paredes laterales se limita con las mejillas. Ok. Entonces, hablando un poquito más de lo que es la parte de la osteología de los huesos, podemos decir acá también que en la pared superior encontramos un paladar duro que se ve en los 2 tercios anteriores de la configuración, y en la parte posterior encontramos un paladar blando que termina sobre la úvula. Y ahora vamos a ver un videito donde podemos explicar un poquito más lo que es la osteología de la cavidad bucal. Ok, ya, viendo el video vamos a explicar ahora la osteología de la cavidad bucal, donde, como se puede ver por la parte superior, en la parte del paladar duro vamos a encontrar un agujero incisivo, una sutura sagital, un proceso alveolar del maxilar y un proceso palatino del maxilar. Y encontramos del otro lado los agujeros palatinos mayor y menor, como se puede ver acá. Y sobre esta área también vamos a encontrar la lámina horizontal del palatino y la espina posterior nasal.
Ahora vamos a hablar de los músculos de la cavidad bucal. Bueno, como se puede ver acá, vamos a hablar primero del paladar blando, también dicho, bueno, del paladar. Hablaremos del músculo elevador del paladar. Primero que nada, este tiene como inserción en la parte anterior inferior de la porción petrosa del hueso temporal anterior al conducto carotideo y en la cara medial del cartílago de la trompa auditiva, y se extiende en una forma de abanico en la cara superior de la aponeurosis del paladar, y tiene como función elevar el velo del paladar y dilatar la trompa auditiva para el paso de la circulación del aire desde la nasofaringe hasta el oído medio, contribuyendo a la nivelación de la presión del aire. Luego también vamos a tener al músculo tensor del velo del paladar, que es el que está justo por debajo del velo del paladar. Este tiene como impresión la fosa escafoidea, y en la parte de ala mayor tenemos al posteromedial, al foramen oval, y de igual forma la cara anterolateral del cartílago de la trompa auditiva. También podemos decir que desciende lateral a la lámina medial del aparato pterigoides y se conecta con el tendón. También contornea el gancho pterigoideo y se extiende como abanico, de igual forma que el elevador del paladar. En la cara inferior de la apófisis palatina, y su terminación es su mucosa también. También este músculo es el que está encargado de traccionar lateralmente un velo que dilata la trompa y tiene como una inervación motora que proviene del nervio mandibular por el ramo común del músculo pterigoideo medial y el músculo tensor del tímpano. Ya. Siguiendo con lo que es el video de la explicación que se está dando, podemos decir también Bueno, posteriormente tenemos el músculo palatofaringeo. Este tiene forma de armazón, de arco palatofaringeo, que tiene el origen a nivel del pelo del paladar, o las fibras posteriores con el músculo elevador del velo del paladar. Y de igual forma también se entrecruza con las fibras del músculo elevador del velo del paladar y se inserta en dos fascículos en la parte inferior, en la parte inferior de lo que es en la parte del cartílago de las trompas auditivas y en el gancho del aparato pterigoides. También tenemos inserciones que penetran el arco palatofaringeo, y en la pared posterior de la faringe tenemos un fascículo faringeo y un fascículo pterigoideo que se unen en la pared posterior con el opuesto. Bueno, estas tienen una estrecha relación con el istmo de las fauces, acercando los arcos, y esto hace que también se aísle la parte inferior de la orofaringe y de la nasofaringe, y su contracción es la encargada de dilatar la trompa auditiva, y esta hace que descienda del velo del paladar y eleva la laringe y estrecha el istmo falangionasal. Y bueno,
Bueno, antes de llegar a los músculos masticadores, por último tenemos el músculo de la úvula. Este tiene una inserción en la espina nasal y en la parte posterior, en la espina nasal y en la parte posterior está adosada homólogamente con la terminal de la vértice palatina. Esta está en contacto con terminaciones del músculo del velo del paladar, como se mencionó anteriormente, y vemos que tiene función de contracción, lo que significa que ayuda a levantar la úvula, y su inervación es motora, también proviene del plexo faríngeo. Gracias, es todo. Vamos a hablar sobre el órgano de la lengua. Este es un órgano músculo fibroso impar que se encuentra en el suelo de la boca. Tiene las funciones esenciales de la masticación, de la deglución, de la succión y también nos ayuda en la fonación. Es un órgano sensorial gustativo que se va a insertar por medio de distintos músculos. Y estos músculos van a estar sujetos al hueso hioides, también a la mandíbula, la parte inferior, o también conocido como el maxilar inferior, en la apófisis estiloides y la faringe. Vamos a encontrar en la cara inferior que la lengua se va a apoyar en esta sobre el piso de la boca y se encuentra unida a la misma por un frenillo o frénulo. A los lados, ambos lados de esta se van a encontrar un pequeño tubérculo redondeado que la conocemos como la caróncula sublingual y a estos lados se abre el conducto de Wharton, que va a ser el conducto de la glándula submaxilar, que luego lo vamos a ver más adelante. Y luego vamos a encontrar de manera independiente varios conductos de la glándula sublingual o de Rivinus, que va a ser el conducto de la glándula sublingual. Además, a los lados del frenillo vamos a ver los rodetos sublinguales y los repliegues granjeados o fimbriados, y por fuera los canales laterales. La mucosa de esta cara es delgada y transparente, permite ver también a la vena ranina. Vamos a hablar sobre la configuración externa de la lengua. Esta se divide en una parte anterior y en una parte posterior. Esta va a estar delimitada por la B lingual, que también está alrededor las papilas caliciformes o también conocidas como las valladas. Estas las van a dividir en un tercio anterior y en un tercio posterior. En la parte anterior encontramos también segmentada por una cara superior y una cara inferior. En la cara superior vamos a encontrar el surco terminal, o también conocido como el de Morgagni. En la línea media de la lengua, en un ángulo obtuso abierto por delante. En estas vamos a encontrar un tercio rugoso y aterciopelado por la presencia de las papilas linguales, filiformes, fungiformes y caliciformes. Vamos a hablar sobre la mucosa de la lengua. Es lisa en la región de la raíz y en el dorso de la lengua o en la cara anterior vamos a encontrar que es áspera. Esto se debe a la presencia de papilas gustativas
vamos a tener las papilas filariformes, que estas están en todo el cuerpo de la lengua. Presentan formaciones eh, como un cuerpo en forma de cono, racimosas. También vamos a tener las papilas fungiformes, que estas van a ser de 150 a 200. Se localizan principalmente en el dorso de la lengua, más cerca de sus bordes, siendo raras en su porción media del órgano. También tenemos las papilas foliadas, que se localizan en las porciones verticales por delante del arco palatino. También tenemos las papilas valladas, circunvaladas o caliciformes. Son las más grandes, pero también vamos a ver que estas sobresalen en la superficie de la lengua. Su número es de entre 7 a 14. Entre 7 a 14 se localizan en el límite del cuerpo. Vamos a continuar con los músculos de la lengua. Podemos ver en la parte inferior izquierda que vemos los vientres anteriores del digástrico. También podemos ver al miloioideo y al genioideo. Estos músculos van a presentar como el piso de la boca. Más que todo, el músculo miloioideo es el piso de la boca. El digástrico está más externo y luego vemos al genioideo. Con estos y bueno, como ya les había dicho, los músculos extrínsecos de la lengua, vamos a encontrar al músculo hiogloso, al estilogloso y el geniogloso. Podemos observar entre una línea oblicua superior al nervio lingual. Inferiormente a este vemos al nervio hipogloso, paralelo a la línea oblicua superior de que ya habíamos dicho que es el nervio lingual. Observamos al tendón del músculo estilogloso. Este se va a insertar en la apófisis estiloides del hueso temporal junto con el ramillete de Riolano. Luego vemos al músculo genioglosso, se va a insertar en la apófisis genio o las espinas mentales. Y luego se abre como un abanico y siguen hacia la mucosa de la lengua en toda su extensión, donde va a terminar. Estos músculos también van a estar inervados por el nervio hipogloso. También ahora vemos en la parte intrínseca al músculo transversal, al músculo vertical de la lengua. Acá se lo menciona como al músculo longitudinal superior y el músculo longitudinal inferior como intrínsecos, pero esos siguen siendo extrínsecos, solo que no se los puede ver como los anteriores músculos, solo en un corte longitudinal o coronal se los podría ver. Entonces, acá, como pueden ver, el de arriba es el músculo longitudinal superior, en medio el vertical y inferiormente el músculo longitudinal inferior. Ahora sí, vamos a hablar sobre las glándulas mayores. Entre estas están la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Vamos a hablar sobre la glándula submaxilar, que es una glándula mixta, serosa, mucosa. Va a tener una forma ovoidea o piriforme. Se compara a un prisma triangular, tiene un volumen de 7 a 8 gramos. En ella observamos que tiene una cara lateral, una cara medial. Su parte superior está
está en contacto con la fosa submandibular, su parte inferior está en contacto con la fascia cervical y su cara medial aproximadamente es plana. Se prolonga anteriormente, se aplica contra la cara externa y lateral del músculo miloioideo. El hiogloso cubre al nervio hipogloso y al vientre anterior del digástrico. En su prolongación posterior es convexa, se dirige hacia el músculo pterigoideo medial y es cruzado por el músculo estilogloso. Entonces podemos ver a la glándula submandibular en esta imagen que está debajo de la mandíbula y está lateral al músculo miloioideo, que es el piso de la boca, como ya anteriormente lo hemos dicho. Entonces, este músculo también nos da una referencia de dónde puede estar la glándula submandibular. Entonces, esta glándula va a tener un conducto que es el conducto de Wharton, por donde va a poder excretar la saliva. Ya habíamos dicho que está al lado del frenillo. Bueno, entonces vamos a ver que abajo de la glándula submaxilar, el músculo que está coloreado de color amarillo es el músculo hiogloso, que se va a insertar en el hueso hioides. Este hueso también tenemos que mencionar que no está articulado con ningún otro hueso, más al contrario, si está en esta región solo está sujeto por los músculos que se van a insertar en él. Entonces, también podemos observar al músculo miloideo, que ya antes hemos dicho que es el piso de la boca. Y bueno, también podemos ver en la imagen. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el vestíbulo. En esta pieza se puede hablar que va a estar delimitada por los labios y las arcadas dentarias. Y vamos a ver un surco, superiormente el surco vestibular superior y inferior el surco vestibular inferior. También podemos observar que la auxiliar maneja el conducto parótido de Stenon. Este se va a poder ver cómo cuando nosotros agarremos por dentro del vestíbulo, metamos nuestros dedos, lo levantemos, eso estamos levantando la mucosa y obviamente también el músculo buccinador, el cual es referencia para poder encontrar al conducto parotidesceno, que es el conducto de la glándula de la parótida. También vamos a observar un pliegue vestibular. Delante de este va a haber un triángulo y por medio de ese triángulo van a poder pasar el nervio lingual y el nervio alveolar y vasos de estos que los van a acompañar. El nervio lingual y el nervio alveolar y los vasos alveolares van a estar delante de este vestíbulo y también vamos a poder ver que en este van a colocar la anestesia los odontólogos para poder anestesiar la parte de la boca o donde va a ser la extracción. En el caso de aquellas personas que no puedan deglutir o hayan tenido alguna emergencia o algún accidente, por acá también se les va a introducir una sonda con la cual van a poder alimentar. También auxiliar vemos que aquí está mostrando el paladar duro. Y también vamos a ver la papila palatina y el tubérculo palatino. Está mostrando
longitudinalmente el rafe palatino. Ahora sí, vamos a ver los músculos, algo que ya anteriormente habíamos visto. El piso de la boca, podemos observar que la lengua en el piso de la boca, en el borde lateral de la lengua, la llegada de un nervio es el nervio lingual. ¿Cómo lo reconocemos? Gracias a que está siendo cruzado por el conducto por el conducto de Wharton. Entonces, lateralmente a este podemos agarrar el nervio hipogloso. Vamos a la otra hemicara, donde podemos observar que la parte más rugosa o la parte que tiene forma de alfombra es la cara superior de la lengua. Lateralmente a este, en la parte, en su parte lateral, vemos que inferiormente y superiormente hay dos nervios. El primero que está siendo cruzado por otro, que no es un nervio, que es el conducto anteriormente dicho, conducto de Wharton, que es la desembocadura de la glándula submaxilar. Y también nos damos cuenta que gracias a esto su gran relación va a ser el nervio lingual. Superior a este vemos un nervio delgado, el cual es el nervio, el otro nervio, como podemos observar, es el nervio hipogloso. Es grueso, aparte de que este va a venir desde abajo hacia arriba y va a posarse en el borde lateral de la lengua. Glosofaringeo va a ser un nervio más delgado y va a llegar al ángulo de la base de la lengua. Entonces, vamos a observar también que el hipogloso se va a ramificar en el borde lateral de la lengua y también podemos ver Bueno, buenos días doctor, buenos días compañeros. Hoy día les vamos a hablar acerca de la faringe que se relaciona con la cavidad bucal y la lengua. Bueno, como observamos directamente en esta pieza, la faringe es un canal muscular y membranoso vertical. Es donde van a converger la vía aérea y la vía digestiva. Según la anatomía descriptiva, se va a extender desde la base del cráneo, específicamente desde el cuerpo del esfenoides y la porción basilar del occipital, hasta el borde inferior del cartílago cricoides, lo que va a corresponder al nivel de la sexta vértebra cervical. A partir de este límite, el conducto se va a continuar con el esófago. La pared posterior de la faringe es una estructura muscular que se va a relacionar con los cuerpos vertebrales y los músculos prevertebrales a través del espacio retrofaringeo. En el libro de Rubier va a describir este espacio como una región virtualmente ocupada por tejido conectivo laxo y los nódulos linfáticos retrofaringeos. Clínicamente es una zona de baja resistencia donde las infecciones de la cavidad oral pueden discurrir libremente hacia el mediastino posterior, provocando complicaciones graves. En este caso vamos a ver la porción superior o la nasofaringe, que anteriormente se comunica con las fosas nasales a través de las coanas. En el techo y pared posterior vamos a poder identificar la zona de la amígdala faringea, la cual se va a fijar en la fascia faringo-basilar.
Si observamos la pared lateral, va a resaltar inmediatamente el orificio o repliegue de la trompa auditiva. En el libro de Rouvier se detalla que este ostio comunica la faringe con la cavidad timpánica para regular la presión del aire en el oído medio. El relieve en forma de herradura que vemos rodeando al orificio es el rodete tubárico o torus tubarus, el cual está determinado por el extremo medial del cartílago de la trompa. Este relieve va a servir como un punto de referencia topográfico para la exploración endoscópica del oído, que va a comunicar con la cavidad oral, con la cavidad bucal. Bueno, desde este rodete tubárico se van a desprender los pliegues mucosos que van a cubrir la musculatura profunda. Hacia atrás va a descender el pliegue salpingofaringio, que contiene el músculo salpingofaringio, el cual se extiende desde el cartílago de la trompa hasta la fascia faringe. Hacia adelante vamos a observar el pliegue salpingopalatino. Inmediatamente por detrás del rodete tubárico vamos a poder apreciar una depresión profunda conocida como el receso faringio o fosita de Rosenmüller. En el libro de Rouvier nos recuerda que esta fosa corresponde lateralmente al espacio maxilofaringio, aunque con las pinzas no podemos mostrar superficialmente que en la profundidad de esta región va a discurrir la arteria carótida interna y la vena yugular interna, en su trayecto hacia el espacio subcraneal. Por ello, cualquier masa o proceso tumoral originado en esta fosita de Rosenmüller puede comprometer rápidamente estas estructuras. El límite inferior de la nasofaringe está constituido por el paladar blando o velo del paladar. Bueno, según la descripción anatómica, es un tabique contráctil que va a prolongar el paladar duro hacia atrás. Va a estar formado por una aponeurosis palatina y 5 pares de músculos, entre ellos que van a ser el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar, que nacen en la base del cráneo y la trompa auditiva. Durante la deglución, estos músculos se van a contraer de forma refleja, van a elevar tensando el velo contra la pared posterior de la faringe. Este mecanismo va a ocluir temporalmente el istmo faríngeo, impidiendo de manera absoluta que los alimentos asciendan hacia la nasofaringe y las fosas nasales. Bueno, ahora vamos a pasar a la orofaringe. En esta porción media está comprendida entre el velo del paladar por arriba y el plano horizontal que pasa por el hueso hioides y el borde superior de la epiglotis por abajo. Anteriormente se va a comunicar con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces. Si observamos los límites laterales de este istmo, encontramos los pilares del paladar. El pilar anterior, que va a ser formado por el arco palatogloso, que contiene el músculo palatogloso y que se va a extender desde el velo del paladar hasta la base de la lengua. El pilar posterior va a corresponder al arco palatofaringio, que va a albergar al músculo palatofaringio. Entre ambos arcos se va a delimitar la fosa tonsiliar, que es un espacio triangular que va a alojar la amígdala palatina. Está la palatina en su nicho anatómico. En el libro de Rouvier hace especial énfasis en las relaciones profundas de esta fosa. Por fuera de la amígdala se encuentra la fascia faríngea y el músculo constrictor superior de la faringe. Aprovechando este espacio donde la pinza no puede discar por completo, podemos explicar que para describir la vascularización profunda según la anatomía clásica, detrás de esta región la arteria carótida externa va a emitir una de sus ramas colaterales más importantes, que va a ser la arteria lingual. Esta arteria va a nacer a la altura del hueso hioides, va a discurrir profunda al músculo hiogloso y va a emitir la arteria sublingual. La arteria lingual profunda o ranina.
Esta estrecha relación que se da topográficamente va a explicar por qué en las cirugías amigdalinas o en las heridas profundas en la base de la lengua conllevan un riesgo elevado de hemorragias arteriales severas que van a requerir la ligadura de la arteria lingual en el triángulo de Pirogov o el triángulo de Beckert. Vamos a ver la constitución muscular de la lengua. Bueno, en el libro de Rubier va a dividir los músculos de la lengua en 17, que pues tendrían 8 pares y 1 impar, que van a estar clasificados en extrínsecos e intrínsecos. Bueno, en esta sección sagital media vamos a poder apreciar el cuerpo del músculo geniogloso. El geniogloso va a ser un músculo extrínseco, el más potente y voluminoso del órgano. Como vamos a ver en esta pieza, sus fibras se van a originar en las espinas mentonianas superiores de la mandíbula y desde allí se van a desplegar en abanico. Las fibras inferiores se van a dirigir al hueso hioides, las medias a la base de la lengua y las superiores se van a curvar hacia la punta. Su función principal es la protrusión y la tracción de la lengua hacia el suelo de la boca. En la profundidad lateral, que en este caso no se visualiza en este corte, se van a encontrar los músculos hyoglossos, estilogloso y pelatogloso, completando así lo que vendría a ser lo que va a permitir la movilidad de la lengua. Para toda la musculatura que observamos, tanto los músculos extrínsecos como los intrínsecos, el músculo longitudinal superior, inferior y transverso va a recibir su inervación motora del nervio hipogloso. Este nervio va a ingresar a la región por el espacio sublingual, pasando por fuera del músculo hyoglosso. Por otro lado, la mucosa lingual va a estar compartimentada en los 2 tercios anteriores o cuervos. Van a recibir inervación sensitiva general del nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, el cual va a recoger la sensibilidad térmica, táctil y dolorosa. En este tercio posterior o raíz que vemos situado en la orofaringe está inervado sensitivamente y sensorialmente por el nervio glosofaringeo. El glosofaringeo se va a distribuir en las papilas circunvaladas o caliciformes que forman la vía lingual, siendo el responsable de la percepción del sabor amargo y del componente aferente del reflejo nauseoso. La última porción de la región, la laringofaringea, esta porción se va a ubicar por detrás de la laringe. Se va a extender desde el borde superior de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Vamos a observar con atención el espacio que separa la raíz de la lengua de la cara anterior de la epiglotis. La mucosa se refleja aquí formando 3 repliegues, un pliegue glosoepiglótico mediano y 2 pliegues glosoepiglóticos laterales. Entre estos repliegues quedan delimitados 2 depresiones simétricas llamadas valéculas epiglóticas. En el libro de Rubier señala que estas fositas están tapizadas por una mucosa adherente que se van a relacionar hacia adelante con la membrana tiroidea y el cuerpo adiposo del espacio ioepiglótico. Este espacio es fundamental durante la laringoscopía directa ya que la punta de la hoja curva se va a posicionar en la valécula para traccionar el ligamento hipoepiglótico y va a elevar la epiglotis, así para poder visualizar la glotis. A los lados del aditus laringio, la entrada de la laringe, la laringofaringe se va a expandir y va a formar los recesos o canales piriformes. En el libro de Rubier se describe el canal piriforme como un surco profundo limitado medialmente por el repliegue ariepiglótico y el cartílago aritenoides. Lateralmente, la cara interna del cartílago tiroides y la membrana tiroidea. Por ejemplo, durante la declusión, cuando la base de la lengua empuja el bolo alimenticio hacia atrás y la epiglotis ocluye la entrada de la laringe, el alimento se va a dividir y discurre por ambos canales. Esto va a asegurar que el contenido pase directamente hacia la boca del esófago sin invadir la vía aérea inferior. Bueno, en este otro video vamos a ver si descendemos por debajo del pelo del paladar, nos vamos a encontrar con la orofaringe, la cual va a comunicar con la cavidad oral a través del istmo de las fauces, como les dije en la disección anterior.
Al abrir el espacio de la boca nos encontramos directamente con el cuerpo de la lengua. Bueno, según la anatomía clásica del libro de Ruber, la lengua posee un armazón fibroso impecable que está compuesto por el hueso hioides, la membrana hioglosa y el septum o tabique lingual medio. Bueno, vamos a observar también esta imponente masa muscular central cuyas fibras se abren en abanico al músculo geniogloso. Estos músculos extrínsecos van a ser en las espinas mentonianas superiores de la mandíbula, sus fibras superiores se van a dirigir a la punta, las medias al dorso y las inferiores al hueso hioides. Su contracción conjunta va a deprimir y jalar la lengua hacia adelante. Es importante recordar que flanqueando la profundidad de esta masa muscular va a discurrir el conducto submandibular o de Wharton y el nervio lingual, los cuales se van a dirigir hacia el suelo de la boca.